Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Buenos días, bienvenidos a otro devocional navideño. Somos los esposos Sor María Jiménez y mi nombre es Jairo Lopera. Buenos días, queríamos contarles que nosotros representamos el Ministerio de Matrimonios y queríamos hablarles un poco más de ese propósito de este ministerio, y es saber que al interior de nuestros matrimonios podemos vivir una relación que honre y glorifique al Señor. Todo esto es posible por el Evangelio del Señor Jesucristo, para que podamos honrarlo y glorificarlo, y entendiendo que solo en su gracia y su misericordia es posible sostener estos matrimonios. Por eso estamos en esta mañana acompañándolos en este devocional. Que no somos los únicos que representamos el ministerio. Junto con nosotros hay 5 parejas más que tienen bastante alegría de pertenecer a este ministerio. Obviamente no pudieron estar aquí con nosotros en este devocional, pero también estamos en representación de ellos. Esta mañana tomamos un texto que está en Jeremías 23:5, que es uno de los textos donde se habla de las promesas del Mesías prometido. Está en Jeremías 23, versículo 5. Jeremías fue llamado por Dios en una época bastante difícil. Fue llamado a anunciar el juicio de Dios a su pueblo Israel en el tiempo del reinado de todos estos reyes del reino de Judá. Pero sucede que el pueblo se desvió, rompió el pacto con el Señor, entró en idolatría, en injusticia, grandes injusticias, relata la historia que se vio en esa época. Justamente en esta época, este momento histórico que refleja este versículo, se estaba dando el reinado de Joacim y Sedequías, hijo de Josías. En Josías hubo un pequeño intento de volver a renovar el pacto con el Señor, pero a la muerte de él, sus hijos Joaquín y Sedequías volvieron a la idolatría, y ahí fue donde se hizo efectivo el juicio prometido por Dios a través del profeta Jeremías. No solamente fue juicio, también junto con el juicio son muchas las declaraciones de esperanza que el profeta nos trajo para hablar de la fidelidad y los planes de Dios con su pueblo. Permítanme entonces leer esa promesa de esperanza que estaba justamente en esos días de idolatría y de juicio del Señor. Vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey y actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Estamos hablando aquí que el renuevo justo es el Señor Jesucristo, y en contraste con los reyes que estaban gobernando en ese tiempo el pueblo de Israel, va a actuar sabiamente, va a practicar el derecho y la justicia en la tierra. Todo lo contrario a lo que se estaba viviendo en ese momento. Esto es una pequeña introducción. Ya venimos para desarrollar nuestro acróstico casa, y mientras tanto escuchen esta bella canción que les tenemos a continuación. Exalta al Señor, mi espíritu se goza en mi Dios. Ha mirado mi humilde condición, me ha colmado de su gracia y favor. Para siempre Él es fiel a su pueblo, nunca falla a sus promesas. De generación
Seguimos en nuestro devocional en casa y vamos para nuestro tiempo de confesión. Recordemos que el llamado de Dios al profeta Jeremías fue a anunciar el juicio por la idolatría de ese pueblo. Cabe mencionar que en otras partes se dice que también había falsos profetas que trataban de minimizar lo que estaba diciendo Jeremías, diciendo que no, que lo que iba a suceder no era tal como lo decía Jeremías, y muchos no le creyeron a Jeremías. Debemos entonces, aquí es como sencillo, entrar en una fase de confesión y aceptar que nosotros también somos vulnerables a caer en el tema de la idolatría, en el tema de la injusticia. Haciendo un paralelo con la época, con esa época, podemos decir que igual que los reyes de esa época confiaron más en sus propias habilidades y no confiaron en las cosas de Dios, no confiaron ni siquiera en su profeta. Es cierto que había presión militar y política, pero decidieron creer a sus propios razonamientos y no creer el juicio anunciado por el profeta Jeremías. Entonces vamos a orar. De manera directa este texto nos lleva a pensar en nuestra vulnerabilidad, especialmente en una época decembrina en la que solemos caer en la cultura de idolatrar la prosperidad, la desmesura, el consumismo, y muchos salimos a vacaciones espirituales. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, por el renuevo justo que nos es prometido, pero reconocemos, Señor, y confesamos en el nombre del Señor Jesucristo que estamos en vulnerabilidad constante, Señor. En esta época también hay presión política, presión de guerras, presión de creer que la prosperidad nos va a sacar adelante por encima de los pactos y las promesas de Dios. Confesamos, Señor, esa tendencia de consumir desmedidamente, aún de consumir los conceptos de la época y poner, Señor, minimizar, desdibujar las promesas tuyas o los mandatos tuyos también, Señor. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros y anímanos y llévanos, Señor, a que en este diciembre estemos completamente atentos a los momentos, Señor, en los cuales estamos viéndonos tentados a deshonrar tu santo nombre. En el santo nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Ya venimos a nuestra segunda letra del acróstico casa. Mi alma exalta al Señor, mi espíritu se goza en mi Dios. Grandes cosas ha hecho con su mano, destronando a los poderosos. Los hambrientos ha colmado de bienes, dejó a los ricos con manos vacías.
En esta adoración a mí me sorprende algo, y es que nosotros, hoy año 2024, somos testigos de esa promesa cumplida, hecha alrededor del siglo VI a.C. Somos testigos de la venida y del cumplimiento de que Dios trajo un renuevo justo. Bueno, vamos a tener nuestro tiempo de oración por adoración a nuestro Señor. Y en este texto reconocer cuál es el atributo de nuestro Dios. Hemos visto en este texto que el atributo es que nuestro Dios es verdad. Todo cuanto ha salido de su boca se ha cumplido y se cumplirá. Entonces vamos a hacer el tiempo de adoración juntos. Vamos a orar. Señor, te adoramos en esta mañana, te honramos y te glorificamos por ser quien tú eres. Un Dios que ha cumplido la palabra que ha dado a través de sus profetas, que en todo tiempo es glorioso. Gracias por ser el renuevo justo que necesitaba la humanidad, que necesitamos en este tiempo para todos los que aún no te conocen, Señor. Te damos gracias por ser un Rey justo, un Rey soberano, un Rey que hace justicia, con rectitud, con sabiduría. Te adoramos, Señor, por el cumplimiento de los tiempos, de todo lo que tú has hecho y harás en el mundo para honra y gloria de tu santo nombre. Te adoramos, Señor, en este tiempo donde muchos todavía no saben de ti, Señor. Que tú seas revelado, Señor, a todos los que no te han conocido y que tu obra, todo lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, todo lo que ha trascendido, Señor, la obra tuya en la cruz, sea conocida de cuantos aún no te conocen en el mundo. Te bendecimos y te adoramos por ser nuestro Rey, a quien solamente podemos seguir y amar y honrar y obedecer. En el nombre de Jesús. Amén. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche en que nació el Salvador. Tanto esperó el mundo en su pecado hasta ese día en que Cristo llegó. Una esperanza al mundo regocija, la luz de un nuevo día al fin brilló. Hoy adorar, los ángeles lo anuncian. Oh, noche divina nació el Salvador. Bueno, seguimos en nuestro tiempo de súplica y también entendiendo que necesitamos creer en su palabra y creer en el mensaje que se ha dado por los verdaderos hombres de Dios que son llamados por Él. Entonces vamos, Jairito, a hacer este tiempo de súplica. Podemos pensar en las presiones que nosotros vivimos actualmente, como las guerras. Hoy he estado mirando documentales de lo que está sucediendo en Malí, en Nigeria. Hay que pensar también en Sudán, hay que pensar lo que está pasando en Gaza, hay que pensar lo que está sucediendo en Ucrania. Hay mucha presión política, hay mucha presión militar. Y nosotros tenemos que decidir a quién le vamos a creer. O si vamos a creer que Dios va a tener en medio de lo que estamos viviendo cuidado de nosotros. Entonces, vamos a orar. Te suplicamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que no caigamos como cayeron estos
estos hermanos nuestros de esta época, estos gobernantes que sucumbieron, Señor, a las presiones de su época. Decidieron no creerte a ti, ni a tus promesas, y decidieron confiar en ellos mismos. Idolatraron la prosperidad, el poder militar, y es así como sucumbieron, Señor, ante esas tentaciones. Te suplicamos en el nombre de Jesús también, que nosotros podamos discernir estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Señor, suplicamos que con tu Santo Espíritu nosotros podamos confiar que así como tú cumpliste la promesa en Cristo con su primera venida, también, Señor, tienes planes para nosotros en estos tiempos, Señor. Esperamos y aguardamos también el regreso de Cristo para el cumplimiento de los tiempos y de tus promesas, Señor. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a vivir sabiamente, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Nos libertó, rompió nuestras cadenas, su ley, su amor y su paz Él nos dio. Nos enseñó a amarnos uno al otro y en su nombre ya no hay más opresión. Con gratitud traemos alabanza, la gloria y el poder son del Señor. Hoy adorad, los ángeles lo anuncian. Oh noche divina nació el Salvador. Ya para finalizar en esta de acción de gracias, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer. Una de las que se me ocurre es, y a las cuales te invitamos, es actuar con sobriedad en estas reuniones decembrinas que se nos avecinan. ¿Cómo crees tú que debería actuar una persona que cree que Jesucristo es suficiente en todo en su vida, que cree en las promesas de Dios, tanto las que ya ha cumplido como las que va a cumplir? Nosotros somos objeto de muchas miradas en esta época. ¿Cómo vas a actuar cuando venga la tentación de la desmesura, ya sea la comida, la gula, qué sé yo, la bebida, la ebriedad? ¿Cómo te van a ver los demás actuar? ¿Vas a actuar con esperanza o vas a sucumbir? Y esa es, por ejemplo, se me ocurre una acción de gracias que podríamos adelantar en este tiempo decembrino. Bueno, entonces vamos a tener nuestro tiempo de acción de gracias, una oración para agradecerle a nuestro Dios por ser ese renuevo que necesitamos y necesitaron en aquella época las personas que estuvieron, los que estaban alrededor de Jeremías. Vamos a orar entonces reconociendo a nuestro Dios y sabiendo que en este tiempo de Navidad es un buen tiempo para mostrar la obra y el sacrificio de nuestro Dios para darnos la vida eterna. Señor, te agradecemos en esta mañana por el sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros. Por todas las generaciones tú has sido nuestro Dios y lo serás siempre para las generaciones que vendrán. Te agradecemos, Señor, por ser nuestro Rey, el único justo que puede hacer justicia justamente y sabiamente. Gracias, Señor, por
levantar los reyes que levantaste en ese tiempo que te siguieran a ti, y también en este tiempo, Señor, los hombres que has levantado para que lleven tu nombre, para que lleven tu palabra a otros. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y tú siempre sigues actuando en justicia y en sabiduría sobre nosotros. Gracias, Padre Santo, por nuestras familias, nuestros amigos, por los que aún no te conocen, Señor, que tú sigas extendiendo tu nombre en medio de ellos y que nosotros podamos, Señor, ser testimonio, ser luz en medio de las tinieblas, Señor, sabiendo que quienes no te han conocido están en tinieblas, Señor, y están muertos sin ti. Por eso, Señor, estamos agradecidos en esta mañana por el renuevo que nos fue prometido y el renuevo que sí llegó, y por toda tu palabra que falta aún por cumplirse. Gracias, Señor, por ser nuestro Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si te animamos a que te suscribas, nos dejes tus comentarios o una petición de oración. Bueno, y deseamos a todos ustedes, queridos acompañantes de Devocional en Casa durante todo el año, que tengan una feliz Navidad y que la bendición de Dios esté con ustedes tanto en estas épocas como en el año venidero. Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo Devocional en Casa.